La historia que vamos a analizar hoy no empieza como una ficción. De hecho, empieza casi como un documento, como la nota a pie de página de un libro de historia. Sí, uno real, además, la historia de la guerra europea de Liddell Hart. Exacto. Y esa nota menciona un ataque británico de 1916 que se retrasa por la lluvia y promete arrojar una insospechada luz sobre el caso. Todo a través de la declaración de un tal Dr. Judson. Es que desde la primera línea Borges ya te mete en su terreno. Totalmente. Un terreno ambiguo a medio camino entre lo histórico y, bueno, un relato de espías. Y esa ambigüedad es puro Borges. Hoy nos metemos de lleno en El jardín de los senderos que se bifurcan, que es el cuento central de su libro capital, Ficciones. Un libro que, bueno, no es ninguna exageración decir que cambió la literatura del siglo XX. Para nada. Y este cuento es una obra que contiene universos enteros, literalmente. Pues ese es el plan de Ori, explorar esos universos. Vamos a ver cómo una trama de espionaje, que parece bastante sencilla al principio, en plena Primera Guerra Mundial, Se convierte en un laberinto. justo, un laberinto filosófico sobre el tiempo, el destino, las realidades que podrían existir. Analizaremos la misión de Yutsun, el misterio de su antepasado, y esa revelación final que es, bueno, tan brillante como terrible. Es un viaje fascinante, de verdad. Borges era un maestro de lo que él llamaba la postulación de la realidad. Le interesaban los sistemas, los laberintos, la teología, y cómo todo eso tan abstracto choca con la vida humana, ¿no? Y este cuento quizás sea el mejor ejemplo de esa colisión. Sin duda. Te sitúa en la guerra, algo muy real, para hablarte de algo completamente metafísico. De acuerdo, pues vamos a ello. La historia nos la cuenta el propio protagonista, Yutsun. Que es un personaje con muchas capas. Es espía para el Imperio Alemán, pero es chino, bisnieto de un gobernador. Y está atrapado en Inglaterra. Y la acción arranca de golpe, con una llamada de teléfono. Una llamada que lo cambia todo, sí. Al otro lado está su némesis, el capitán Richard Madden, un irlandés implacable y feliz, dice, que trabaja para Inglaterra. Y Yutsun lo sabe al instante. Sabe que han atrapado a su compañero y que él es el siguiente. Ahí Borges monta un mecanismo de relojería perfecto. La tensión es inmediata, es absoluta. Y no es solo que tenga que huir para salvarse, tiene una misión. Una misión crucial. Tiene que comunicar a su jefe en Berlín un secreto. El nombre de la ciudad donde está el nuevo parque de artillería británico. La ciudad se llama Albert, pero el problema es ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue que su voz humana, como dice él, tan poca cosa, llegue a su destino? Y aquí la psicología del personaje es clave. Él mismo admite que no lo hace por lealtad a Alemania. De hecho, dice que es un país bárbaro que desprecia. Su motivación es otra cosa, es mucho más personal. Es una cuestión de honor casi, de orgullo frente al desprecio de Occidente. Lo dice tal cual. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Ahí hay un eco poscolonial muy fuerte. Es un hombre atrapado entre dos imperios, luchando por su propia validación. Y eso es lo que le impulsa. Huye, se sube a un tren en el último segundo mientras ve a Madden en el andén. Ha ganado algo de tiempo. Y en ese momento, en el tren, busca en la guía telefónica y encuentra un nombre, el de la única persona que, de alguna forma, cree que puede ayudarle. Un sinólogo. Un experto en cultura china llamado Stephen Albert. El viaje en tren es como una calma tensa, ¿no? Una pausa antes de que todo se vuelva extraño. Sí. Y el primer indicio de esa extrañeza llega al bajar en la estación. Unos niños le indican el camino a casa de Albert, pero la instrucción es curiosa. Muy curiosa. Le dicen, tome ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino doble a la izquierda. Siempre a la izquierda. Hasta aquí, la historia podría ser un thriller de espías clásico, tensa, realista. Pero esa indicación es como de cuento de hadas. ¿Por qué crees que Borges mete ese elemento? Pues yo creo que para desestabilizar, tanto al lector como al propio Yutsun. Porque esa instrucción, siempre a la izquierda, es una regla clásica para salir de ciertos laberintos. Ah, claro. Es la primera pista de que no va a una simple casa, sino al centro de un enigma. Y la palabra laberinto le activa el recuerdo de su antepasado, Sui Pen. Y aquí es cuando entra en juego el pasado familiar. Exacto. Sui Pen, que fue un gobernador que lo dejó todo por dos tareas, monumentales, casi demenciales. Quería escribir una novela infinita, más compleja que los grandes clásicos chinos, y construir un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. Pero claro, el legado de Sui Pen es un legado de fracaso. La novela se consideró un caos, un sinsentido. Y el laberinto
El laberinto nunca se encontró. Y eso es una vergüenza para Yu-Tsun. Siente ese fracaso familiar como algo propio. Se siente conectado a ese antepasado que tampoco cumplió su misión. Así que lleva ese peso encima. Y es increíble cómo Borges conecta ese pasado con lo que está a punto de pasar cuando llega a casa de Stephen Albert. Porque claro, no es casualidad que vaya a ver a un sinólogo. Para nada. Es el momento en que todo colisiona. Su misión, el laberinto, el pasado. Al llegar, lo recibe el propio Stephen Albert, que para su asombro no solo conoce la obra de Tsui Pen, Sino que dice que ha resuelto el enigma. el doble enigma. Exacto. Y aquí es donde, para mí, el cuento explota. Es un momento alucinante. Albert le dice que la novela caótica y el laberinto perdido no eran dos cosas distintas. Sino un solo objeto. El libro es el laberinto. Justo. Albert le explica que todo el mundo buscaba un laberinto físico, un jardín, un palacio. Nadie pensó que podía ser un laberinto de tiempo. Y encontró la clave en una frase de una carta de Tsui Pen. Sí, una frase que decía: «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». La novela no es un caos, es una imagen del universo. Y la bifurcación no es en el espacio, sino en el tiempo. Esta es la idea central. A ver, vamos a pararnos aquí un momento, porque es el corazón de todo el relato. Por supuesto. La explicación que da Albert es de una claridad increíble. Dice que, en las novelas normales, un personaje se enfrenta a una decisión, elige una opción y elimina las demás. Si muere, no puede revivir. Exacto. Pero en la novela de Tsui Pen, el personaje opta simultáneamente por todas. Así crea, y cito, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. O sea, cada vez que hay una alternativa, las dos cosas ocurren, pero en líneas de tiempo separadas, paralelas. Es básicamente la teoría de los universos múltiples, el multiverso. Formulada en 1941, décadas antes de que se popularizara en la física cuántica. Es una idea que hoy vemos en el cine, en series. Totalmente. En todo a la vez, en todas partes, en Loki. Pero Borges llega a ella a través de la literatura. Y no solo la concibe, la usa para redefinir lo que es una novela. El libro de Tsui Pen es como un hipertexto primitivo. Una red infinita de tiempos. Y Stephen Albert se lo explica a Yu-Tsun con un ejemplo que le afecta a él directamente. Sí, le dice algo como: en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Es una idea abrumadora. Y mientras hablan de esto, Yu-Tsun siente una invisible, intangible pululación a su alrededor, como si sintiera todas esas otras versiones de sí mismo. Es el momento de máxima revelación filosófica, el clímax intelectual. Y justo ahí, Justo en ese instante, Borges hace que la realidad del thriller vuelva a entrar de golpe, y con una violencia brutal. la pesadilla abstracta del tiempo se acaba y aparece una amenaza muy real. Por el sendero del jardín avanza el capitán Richard Madden, y el tiempo, que un segundo antes parecía infinito, de repente se agota. Esta colisión es genial. Justo cuando te has perdido en la metafísica, te golpea la urgencia de la persecución. ¿Por qué crees que Borges hace esto? Pues porque esa es la gran tragedia del cuento. Y quizá, para Borges, de la propia vida. Podemos pensar en el infinito, en todas las posibilidades. Pero estamos atrapados en una sola realidad. En una sola secuencia de causa y efecto. La revelación no libera a Yu-Tsun, al revés. Le subraya la jaula en la que está. Él ahora sabe que existen universos donde es amigo de Albert, donde Madden no llega. Pero en ese universo, Madden está cada vez más cerca. Y en ese momento él entiende el plan, un plan que su mente había trazado casi sin que él lo supiera. Sí. Le pide a Albert que le muestre otra vez la carta de su antepasado. Albert se da la vuelta para buscarla, y entonces Yu-Tsun saca el revólver que lleva encima y le dispara. Lo mata. Un acto de una violencia fría terrible. Y se siente como una traición absoluta después de esa conexión intelectual que han tenido. Y con ese disparo se resuelve el enigma práctico del principio, cómo comunicar el nombre Albert a Berlín. Es un mecanismo de una brillantez perversa. La historia acaba con Yu-Tsun en la cárcel, esperando la horca, escribiendo su confesión. Y explica que su jefe en Berlín, que es un hombre obsesionado con los enigmas, ha entendido el mensaje. Al leer en los periódicos británicos la noticia. Eso es, un sinólogo eminente llamado Stephen Albert ha sido asesinado por un desconocido llamado Yu-Tsun.
El jefe lo descifró. La ciudad que debían bombardear se llamaba Albert. El asesinato se convierte en el único telegrama posible. Un acto de violencia que es también un acto de comunicación. Ha cumplido su misión abominablemente, como él mismo dice. Y el cuento se cierra con una frase de una tristeza infinita. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio. Entiendo la brillantez del mecanismo, pero ¿no es un poco conveniente que el sinólogo se llame justo Albert? ¿No es una coincidencia demasiado grande? ¿Es una crítica que se le puede hacer? Sí. Algunos lectores lo ven como algo un poco artificial, pero yo creo que esa casualidad es parte de la idea de Borges. ¿En qué sentido? En un universo con infinitas líneas de tiempo que se cruzan, la coincidencia improbable es tan inevitable como cualquier otra cosa. En la red de Cui Pen, todos los finales ocurren. Yu Tsun simplemente ha caído en la línea temporal donde la solución a su problema tiene el nombre del hombre que le revela la naturaleza del universo. Es una ironía cósmica. Visto así, no es un fallo del argumento, sino un reflejo del tema. Y eso nos lleva a la gran paradoja del final, que es lo que se te queda resonando. Sin duda. En el mismo momento en que a Yu Tsun se le revela un universo de posibilidades infinitas, de futuros incontables, su propio futuro se reduce a uno solo. El más determinista posible: cometer un asesinato, ser capturado y ser ejecutado. Exacto. El conocimiento del libre albedrío universal coincide con la aniquilación total del suyo. Es una historia que funciona a tantos niveles. Te atrapa con la tensión, te deslumbra con la idea filosófica y te golpea con la tragedia humana. Demuestra que las ideas más abstractas pueden tener consecuencias muy reales, personales y violentas. Y nos deja con esa pregunta final para reflexionar, ¿no? Claro. Saber que existen infinitos caminos nos hace más libres. ¿O solo nos hace más conscientes del único camino que, por destino o por decisión, estamos obligados a recorrer? La revelación de Stephen Albert es un regalo increíble, pero para Yu Tsun es un regalo envenenado. Le muestra todo lo que nunca podrá tener. Y quizá esa es la reflexión final de Borges sobre la literatura. Un libro, como el de Cui Pen, puede contener el infinito, pero nosotros, como lectores y como personas, estamos condenados a vivir una sola vida, una sola lectura cada vez. Es el poder y, a la vez, la limitación de la ficción y de la propia existencia.